Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Buenos días, hermanos, con ustedes queremos alabar al Señor en este día 20 de septiembre de 2020. Himno 664, Jehová es mi pastor. 664. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo del dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, cuán constante es su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, y a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. En su brazo confiaré, junto a él caminaré, nada del amor de Dios me apartará. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, la última parte, versículos 34 al versículo 40 de Jueces capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora cantemos el himno 669. Cuán admirable el bien. Cuán admirable el bien que tú
ayudará, Señor, premiando mucho a quien te mira con temor. Bien que obraste tú, bien que alcanzarán los que del mundo a la faz te siguen con valor. Contigo morarán ocultos a la vid, soberbio loco afán de quien los quiera herir. Loado sea Jesús, loada su piedad, cual fortísima ciudad, su amor fue para mí. Yo sin reflexionar, cortado soy, decía, de quien me puede dar reposo y alegría. Oíste tú mi voz, fervido clamé, libertad a mi alma fue, y vivo todavía. Amad a vuestro Dios, rebaño que Él compró, si vais de Cristo en pos, amad como Él amó. Al soberbio da Dios su galardón, fortalece el corazón que fiel y halló. Nunca en la historia ha habido tanta necesidad de gente entregada al Señor. Hijos comprometidos con su causa, porque los tiempos han cambiado. Los vientos soplan y están derrumbando a todos los seres humanos. Pero además, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, nos dejamos influenciar por el mundo, porque ya no discernimos la verdad de Dios, y así era la vida de Israel en el tiempo de los jueces. Porque las generaciones no han cambiado. Ha cambiado la cultura, la tecnología, la ciencia, pero el corazón humano es el mismo desde Adán y Eva hasta nuestros días. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Mas bendito el Señor, porque si Él ha formado a su iglesia, si Él ha llamado personalmente a quienes le pertenecen, los va a sustentar, los va a dirigir, los va a animar, los va a guardar. Él va a fortalecer nuestra fe para vencer las pruebas. Gedeón, uno de los grandes caudillos de Israel en el tiempo de los jueces, experimentó la fortaleza del Señor para salir contra los enemigos del pueblo, los madianitas. Y habría que recalcar el círculo vicioso de Israel. Tiempo de reposo, cuando había un juez o caudillo que los gobernaba. Tiempo de idolatría, cuando el caudillo moría, el pueblo adoraba a los dioses. Tiempo de opresión, donde recibía el castigo de Dios a través de las tribus enemigas. Y tiempo de liberación, cuando clamaban a Dios y por medio de un juez los salvaba. Reposo, idolatría, opresión, liberación. Reposo, idolatría, opresión, liberación. Así vivió el pueblo de Israel aproximadamente 300 años. Dios fortalece la fe de Gedeón. Dios fortalece la fe de Gedeón. Dios fortalece nuestra fe. Y lo hizo de varias maneras. Si vemos los versículos anteriores, vamos a encontrar
que Dios fortaleció la fe de Gedeón, dándole honores en el versículo 12, dándole seguridad de su presencia en el versículos 14 al 16, dándole evidencia de su poder al consumir con fuego su ofrenda, versículos 21 y 22, dándole palabras de vida, el versículo 23, dándole indicaciones precisas al derribar el altar de Baal y la imagen de Acera, versículos 25 al 26. Pero solo vamos a ver la última parte de este capítulo 6 de Jueces, cuando ya lo había llamado para salvar a su pueblo. Dios primeramente fortalece la fe de Gedeón, bautizándolo con su Espíritu Santo. Dice el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Claro que si comparamos el bautismo o ministerio del Espíritu Santo en los personajes principales, profetas, reyes, sacerdotes y algunos líderes como Gedeón, con el bautismo en el Nuevo Testamento, la práctica fue diferente con agua, pero la esencia fue la misma. Era el momento de tomar el liderazgo de juez, de general, de caudillo, de libertador. Así que era el tiempo de recibir la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, como 1400 años después lo fue el Señor Jesucristo para iniciar su ministerio, cuando bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y este es el mejor ejemplo para ilustrar el propósito de la venida del Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Nosotros no podemos hacer nada sin la unción del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios debe depender de él. Pero si un día Dios determinara quitar su espíritu en los creyentes, muchos ni cuenta se darían. Deberíamos tomar las palabras dadas a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús, dice la Biblia, fue bautizado por Juan el Bautista, en esos momentos los cielos fueron abiertos como una cortina que se desgarró para dar lugar el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y fue ungido en la historia como hombre, porque a partir de esos momentos de 30 años iniciaba su ministerio en el mundo, y como evidencia de que iba a depender en todo del Espíritu de Dios. Y si Jesús, siendo perfecto, fue ungido, ¿cómo no lo iba a hacer Gedeón, un hombre mortal, recibiendo así la capacitación de lo alto, fortaleciendo su fe para comenzar su carrera de juez o caudillo de Israel? El apóstol San Pablo apremia a todos los cristianos a que dejen que el Espíritu Santo les llene, esto es, que tome completa posesión de sus corazones y de sus vidas, cuando dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestra fe estará bien fortalecida y venceremos. Dejemos que Él nos guíe en estos tiempos difíciles, como lo hizo con Gedeón. Ahora, en segundo lugar, Dios fortaleció la fe de Gedeón, haciendo que su pueblo y 4 tribus se unieran a él. Dice el mismo versículo 34 en su segunda parte: y cuando cuando Gedeón tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés. Dice el 35, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Una vez ungido, primero convocó a sus paisanos, los abiezeritas, quienes respondieron en esos momentos. Así Dios estaba fortaleciendo su fe.
Hago notar que Abiezer, cuyo significado en hebreo es mi Padre, Dios es ayuda, Padre de ayuda, Padre del socorro, fue fundador de los abiezeritas de la tribu de Manasés. Dice Josué 17:2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Aquellos que habían sido criados con Gedeón, aquellos que habían convivido con él en su juventud y que lo conocían como un varón esforzado y valiente, aquellos que estaban desesperados por la crisis que les había traído el yugo de sus enemigos, los amalecitas, aquellos que de momento se levantaron contra Gedeón cuando derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera, y que pidieron su muerte, aquellos que tenían conocimiento de que el pueblo enemigo ya estaba preparado para la guerra en el valle de Jezreel, según el versículo 33. Ellos, sus amigos, sus conocidos, los de su pueblo, respondieron a su llamado cuando dice tocó la trompeta convocándolos a la guerra. Pero todo lo hizo el Señor para cumplir su promesa. Él había dicho, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 14. Y en el versículo 16 dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Además, Gedeón convocó a 4 tribus del norte, Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, que se unieron a él y los abiezeritas. En el capítulo 8 vemos que los hijos de Efraín reclamaron a Gedeón por no haberles dicho que iban a la guerra contra los madianitas. Y recordemos que Manasés y Efraín fueron hijos de José. De allí su reclamo a la que pertenecía Gedeón. Manasés era hermano de Efraín. Por otro lado, la tribu de Manasés se había colocado en 2 lugares cuando se hizo la repartición de la tierra. Media tribu al oeste del río Jordán y la otra media al norte cerca del mar de Galilea. Las 4 tribus que habitaban en el norte respondieron al llamado de Gedeón. Pero es que Dios se encargó de mover los corazones tanto de los abiezeritas como de las 4 tribus para que Gedeón tuviera un gran ejército. Así fortaleció su fe. Hoy también el Señor fortalece nuestra fe en medio de la armonía, en medio de la unidad, en medio del apoyo y la comunión como hijos de Dios, como iglesia. En tercer lugar, Dios fortaleció la fe de Gedeón, dando respuesta a sus peticiones. Dice la Biblia, versículo 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios fortaleció la fe de Gedeón, dando respuesta a sus peticiones. Gedeón estaba acostumbrado a corroborar lo que se le decía. Ya lo había hecho antes de ser llamado.
ahora que fue bautizado con el Espíritu de Jehová, volvió a probar al Señor para estar seguro de la salvación de Israel, siendo él como medio, según el versículo 36, y lo hizo en 2 ocasiones a través del vellón. Dicen algunos comentaristas de la Biblia que Gedeón estaba luchando con su incredulidad. Su padre le había enseñado que los Baales eran fuerzas de la naturaleza. Por eso pidió pruebas para estar seguro de que no había fuerzas naturales como dioses, aparte del Dios, que pudieran ganar la victoria de una guerra. Y entonces pidió al Señor le demostrara que Él, Dios, hacía todas las cosas. El vellón era un conjunto de lana que se le quitaba a una oveja o a un carnero al esquilarlo. Primero pidió que durante la noche el vellón fuera mojado por el rocío, en tanto que la tierra alrededor de él permaneciera seca. El Señor contestó su petición y lo comprobó por la mañana. Yo creo que fue lo primero que hizo al levantarse. Tomó el vellón y un tazón y lo exprimió, llenando el tazón de agua que salió del vellón. ¡Qué detalle! Pero todavía Gedeón no estaba satisfecho, y para asegurarse que fue obra del Señor y no un fenómeno de la lana atrayendo al agua próxima, pidió que durante la noche siguiente el milagro fuera invertido, y Dios contestó una vez más su petición. Le demostró que estaba con él, que es poderoso y fiel a sus promesas. No sabemos qué actitud tomó Gedeón en esos momentos cuando vio la respuesta de Dios. Al leer los primeros versículos del capítulo 7, nos damos cuenta que creyó. Fueron señales visibles para darle certeza de la voluntad de Dios antes de la gran batalla. Después de la resurrección de Cristo, una duda similar existía en la mente de Tomás, que insistió en ver las señales de los clavos y en tocar las heridas del Señor crucificado. Y entonces el Señor le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor fortalece nuestra fe en medio de las luchas. Hoy escuchamos por la pandemia han venido terribles consecuencias a las familias. Más estrés por el encierro y temor a ser contagiado. Más violencia intrafamiliar por estar en casa sin hacer mucho. Mayor desnutrición, obesidad, pobreza, a la postre enfermedades como diabetes e hipertensión en los infantes. Desesperación e incluso pensamientos suicidas por la baja economía. Pero a los hijos del Señor los tiene en sus manos, y Él nos da sabiduría con su palabra para administrar bien nuestros recursos y tener sanos pensamientos ante los problemas. Él fortalece nuestra fe para enfrentar la guerra contra nuestros enemigos, como lo hizo con Gedeón, que una y otra vez lo fortaleció para capacitarlo en la guerra contra los madianitas. Sigamos, hermanos, poniendo nuestra confianza en nuestro Padre Dios, que fortalece nuestra fe con su poder para vencer las luchas y guerras contra nuestros adversarios. Dios está con nosotros para darnos la victoria. Nos fortalece en medio de las luchas. Himno 661. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladión. 661. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladión, nuestro gran refugio, nuestra salvación, es el Dios que adora nuestro corazón.
nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Alabamos tan solo de su voluntad, túrbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al librar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Otros en sus fuerzas quieran descansar, muelas que este mundo les prometa dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que podemos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Te agradecemos, oh Dios, porque cuando los vientos soplan y las tinieblas se hacen densas, estás en medio de nosotros para fortalecer nuestra fe. Nos animas, nos consuelas, nos hablas y aún usas las circunstancias desagradables para darnos tus bendiciones. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro alto refugio, nuestra salvación. Nos abandonamos en tus brazos en estos tiempos difíciles y queremos experimentar que tu señorío se haga visible en medio de nosotros, como lo hiciste con Gedeón. Y danos la victoria sobre los modernos madianitas que nos quieren subyugar. Aquí estamos, Señor, para caminar bajo tu dirección. Tu voluntad se haga en cada uno de nosotros, tus hijos. En Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.